ya habíamos revisado hasta la parte donde teníamos al oxalacetato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a comentar rápidamente si no se acuerdan de eso. Desde la producción de ácido pirúvico a partir de glucosa por la vía glicolítica. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a imaginarnos que la glucosa se degrada hasta piruvato vía glicolítica. Entonces a partir de un mol de glucosa se producen 2 moles de piruvato. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, aquí el piruvato puede tener dos destinos. Uno es un destino que vamos a observar también en la fermentación butírica 1 y butírica 2 que llevan a cabo organismos del género Clostridium. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto consiste, esta vía que voy a señalar con el resaltatextos, ¿sí? Consiste en la descarboxilación oxidativa de el piruvato, ¿sí? El carboxilo del piruvato se va a liberar como CO2 mediante una actividad enzimática que se presenta en organismos de este tipo, igual que los Clostridia, que es la piruvato ferredoxina oxidorreductasa, ¿sí? Para ello, en esta descarboxilación oxidativa se incorpora la coenzima A para generar acetilcoenzima A, ¿sí? Como decimos que es una descarboxilación oxidativa, entonces se va a dar una reacción de óxido reducción donde se gana poder reductor en forma de ferredoxina reducida. Posteriormente, esta ferredoxina reducida se puede oxidar en algunos esquemas metabólicos que son parte de cualquier, bueno, no de cualquiera, de organismos como estos que llevan a cabo otras reacciones en donde se requiere poder reductor y en algunas situaciones en forma de ferredoxina reducida. ¿Vale? Ahora, acetilcoenzima A, si ustedes se acuerdan, en la fermentación ácido mixta, esta sufre un desplazamiento de la coenzima A, ¿sí? Este desplazamiento de la coenzima A, es decir, se libera la coenzima A y se introduce fosfato inorgánico, todo esto mediante una fosfotransacetilasa para producir un compuesto con un potencial elevado de transferencia del fosfato, que es acetilfosfato. De tal manera que este acetilfosfato va a participar en una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, este fosfato va a ser transferido al ADP con una sinasa, en este caso la acetatosinasa, para producir ATP y obviamente el acetilfosfato al liberar, al quedar libre del fosfato, pues va a producirse acetato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, no, profe. Otra parte del piruvato, la que habíamos empezado a comentar en la clase anterior, es carboxilada, ¿sí? Hay un carboxilo unido a la biotina, que es un, un cofactor que utiliza la metilmalonilcoenzima A transcarboxilasa para llevar a cabo esta transferencia de una unidad de carbono en forma de CO2. ¿Qué ocurre cuando se incorpora este CO2? Se produce una molécula de 4 unidades de carbono, específicamente un ácido dicarboxílico que es el oxalacetato. Y mencionaba yo la clase anterior que las siguientes reacciones resultan ser similares a aquellas, a algunas que se observan en el ciclo de Krebs. Y en donde la idea de estas reacciones es reducir completamente
ese carbonilo que estoy señalando ahí, ¿verdad? Esto ocurre en varias etapas. En la primera etapa, la malato deshidrogenasa va a reducir al oxalacetato para producir malato. Posteriormente se deshidrata con la fumarasa para producir fumarato que va a ser enseguida reducido a succinato. En la clase anterior también mencionaba que en esta reacción este, de óxido reducción también se produce ATP, ¿sí? Y decíamos que esta es una quizá la única o de las pocas reacciones de producción de ATP. En realidad no es una reacción como tal, es una producción de ATP por fosforilación oxidativa, porque esta enzima, fumarato reductasa, junto con una menaquinona, eh, funciona como una cadena transportadora de electrones. Estos componentes son membranales, de tal manera que el NAD reducido que se generó en la vía glicolítica, ¿sí?, va a donar sus electrones a través de estos componentes que forman una pequeña cadena transportadora de electrones, y entonces aquí se va a producir un gradiente de protones que es utilizado por la ATP sintasa para que el ADP se fosforile y produzca ATP. ¿Sí? Es una de las pocas leucemias, que es la única. En realidad yo no conozco otra más. Seguramente puede haber alguna o algunas más, pero no la conozco. Y es de las fosforilaciones oxidativas que se producen en una ruta fermentativa. Bueno, entonces con esto, finalmente, este carbonilo quedó reducido, ¿verdad? Y en este compuesto reducido vamos a tener al succinato. ¿Qué va a pasar con el succinato? El succinato va a unirse a la coenzima, ¿sí? Todos estos intermediarios son intermediarios que observamos en ese orden, nada más que inverso, en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? ¿De quién recibe la coenzima el succinato? Lo recibe de un compuesto, igual de la misma vía, un compuesto endógeno, que es propionilcoenzima A. Propionilcoenzima A, a través de una coenzima transferasa, le va a ceder, ¿sí?, la coenzima A succinato para dar succinilcoenzima A, y obviamente este propionil que se dio su coenzima A, pues se va a liberar como propiónico. Y este es uno de los productos importantes en la producción de productos lácteos fermentados, específicamente de algunos quesos maduros, que con la liberación de este propiónico, pues le proporciona al queso unas características organolépticas muy especiales, un picorcito muy especial característico de algunos quesos madurados. ¿Vale? Ahora, seguimos con succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A va a sufrir un rearreglo molecular, ¿sí? Esto mediante la participación de una mutasa, R-metilmalonilcoenzima A mutasa, y en donde vamos a tener el R-metilmalonilcoenzima A. Este ácido dicarboxílico de 3 unidades de carbono, unidad de la coenzima A, es el malonilo, ¿verdad? Entonces, R-metilmalonilcoenzima A. ¿Correcto? ¿Y qué va a pasar con ese R-metilmalonilcoenzima A? Va a sufrir un cambio de posición del metilo, ¿sí?, para transformarse en S-metilmalonilcoenzima A, y esto lo hace una racemasa, la metilcoenzima A racemasa. ¿De acuerdo? Y finalmente, la primera enzima que vimos en esta parte o en esta ramificación del esquema metabólico, que es la metilmalonilcoenzima piruvato transcarboxilasa, esta es la misma, ¿verdad? Es la misma enzima, es un complejo que lo que va a hacer es que este carboxilo de metil, ese metilmalonilcoenzima A, pues va a ser tomado por la enzima a través
es el que va a ser donado al piruvato en la primera reacción de esta rama del esquema metabólico. Entonces, ven, aquí está reciclando nada más ese carbono en forma de CO2. Al principio de esta rama entraron 3 unidades de carbono y sale como producto de esta parte de la rama un compuesto de 3 unidades de carbono, que es el propiónico. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿No? Entonces vamos a hacer un balance muy rápido este, de energía y de carbono. 6 carbonos en la ruta glicolítica nos van a dar 6 carbonos por propiónico. Son 2 moléculas de propiónico, de pirúvico, cada una de ellas tiene 3 unidades de carbono. Y ahí se conservan las 6. En la ruta glicolítica decíamos que se producían 2 ATPs y NAD reducido, ¿verdad? Una de NAD reducido. ¿Sí? Ahora, si revisamos la ruta para el balance como la vimos al inicio de esta clase, bueno, una de las moléculas de piruvato se va a descarboxilar, ¿sí? Aquí vamos a tener un carbono, ¿sí? Acetilcoenzima A, se desplaza la coenzima A para dar acetilfosfato, y ese acetilfosfato va a donar su fosfato al ADP para dar ATP, y aquí se produce un ATP y un acetato, que son 2 carbonos, ¿verdad? ¿Vale? Hasta este momento hemos justificado el movimiento de estos carbonos, ¿sí? Para dar un carbono en forma de CO2 y 2 carbonos en forma de acetato. ¿Qué pasa con la otra rama de la ruta metabólica? ¿Sí? En donde un piruvato finalmente, al entrar en esta parte de la ruta metabólica, 3 carbonos se van a liberar como 3 carbonos en forma de propiónico, ¿sí? En estas reacciones vamos a tener 2 reacciones de óxido de reducción que van a consumir NAD reducido, ¿sí? NAD reducido que se produce en la ruta glicolítica. ¿Vale? Entonces, fíjense, en cuanto a carbonos, vemos que hay un carbono por CO2, 2 carbonos por acetato y 3 carbonos por propiónico, lo que nos justifica la diversificación del carbono en los productos correspondientes. 6 carbonos se produjeron por productos que venían de 6 carbonos que se encontraban originalmente en la glucosa. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe. No, profe. ¿Cuánta energía se produce en forma de ATP? Bueno, aquí les borré, eran 2 ATPs, ¿verdad? Ajá. Sí. Se produce 1 y 2 ATPs más. Entonces tenemos una producción de 4 ATPs, ¿verdad? 4 ATPs. Uh-huh. Y ¿qué más? ¿Qué más? Profesor, entonces de NAD reducido de la ruta glicolítica se utilizan dos en escalera 1 en esta. A ver. ¿Cuántos ATPs se generaron aquí? Decíamos de glucosa hasta piruvato. ¿Cuántos ATPs de forma neta? 2 ATP. 2 ATPs. ¿Cuántos NAD de forma neta? 1. 1. ¿Uno? ¿Seguros que uno? 2, ¿no? 2. Acuérdense que en la
este, en la reacción donde participa la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que va a oxidar un aldehído a un ácido carboxílico, gliceraldehído 3-fosfato a ácido 1,3-bifosfoglicérico, ahí se produce NAD, pero un NAD por cada triosa. Son dos triosas, son dos de gliceraldehído 3-fosfato que finalmente se van a transformar a través de las siguientes reacciones en piruvato. Entonces, ¿se producen cuántos de NAD reducido? ¿Cuántos dijimos? 2. 2. Dos de NAD reducido, ¿verdad? Estos, como en las ocasiones anteriores, les digo, no pueden quedarse en su forma reducida, tienen que reoxidarse. ¿Dónde se reoxidan? Pues aquí hay un punto de reoxidación y aquí hay otro. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, profe. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a seguir con el siguiente, que es una fermentación llamada fermentación butírica. Butírica 1, porque vamos a ver que hay dos variaciones de las fermentaciones butíricas, en donde los actores principales de estas fermentaciones butíricas son organismos del género Clostridium. No quiere decir que solamente los Clostridium, ¿verdad? ¿Sí? Pero son los que se han observado que utilizan con más frecuencia estas fermentaciones. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, aquí lo he puesto hasta con otro colorcito un poquito diferente. El organismo donde se han estudiado, donde se han rescatado más de estas reacciones del género Clostridium es Clostridium saccharobutyricum. ¿Vale? ¿En qué consiste? Igual que en todos los anteriores, la glucosa, la glucosa es oxidada hasta piruvato a través de la vía glicolítica. Después, eh, con el complejo igualito al a uno de los del esquema anterior, piruvato, ferredoxina, óxido reductasa, piruvato, se va a descarboxilar oxidativamente para dar acetilcoenzima A, ¿sí? CO2, que es el carbono que se elimina en esta descarboxilación oxidativa, y la ferredoxina reducida, que después se reoxida y en esta reoxidación se libera hidrógeno molecular. ¿Qué va a pasar con la acetilcoenzima? Bueno, esto va a parte de la acetilcoenzima, de la poza de acetilcoenzima que se genera en esta vía metabólica, parte, ¿sí? Va a producir acetato igualito que en la vía anterior. Aquí, igual que en el esquema anterior, esta rama de la fermentación pues, se utiliza para tener energía adicional en forma de ATP, adicional a aquella obtenida en la ruta glicolítica. ¿Vale? Entonces, no vamos a repetir exactamente igual estas reacciones. ¿Vale? Entonces, ¿pero qué va a pasar con otra parte de ese acetilcoenzima? Bueno, acetilcoenzima, dos moléculas de acetilcoenzima se van a condensar con una acetilcoenzima transferasa, de tal manera que el acetilo de una de las coenzimas se va a unir a otra de acetilcoenzima para dar acetoacetilcoenzima y se libera una coenzima A. Este compuesto de 4 unidades de carbono, parecido a lo que vimos en el esquema anterior, el carbonilo que está en color verde, ¿sí? Este carbonilo finalmente se va a reducir en 3 reacciones. En la primera, pues va a haber una reducción para dar beta-hidroxibutirylcoenzima A, pues es una reacción de óxido de reducción donde participan deshidrogenasas. ¿Se acuerdan? Reacciones de óxido de reducción. Lo más seguro es que la enzima se apellide deshidrogenasa. Beta-hidroxibutirylcoenzima A, deshidrogenasa. Esta, para que se pueda seguir reduciendo, se tiene que deshidratar. Para producir crotonilcoenzima A, y este crotonil se ha reducido totalmente para dar un ácido carboxílico de 4 unidades de carbono unido a la coenzima A, que resulta ser butirilcoenzima A.
¿vale? Algo que vamos a ver y se va a repetir en otros esquemas metabólicos es lo siguiente. Va a haber una transferencia de la coenzima A al acetato, ¿sí? Esto lo lleva a cabo una coenzima transferasa. Entonces, esta transferencia de butirilcoenzima al acetato, pues nos va a dar acetilcoenzima A y el butirilcoenzima A que perdió la coenzima A se va a liberar como ácido butírico o butirato, ¿vale? ¿Y qué observan este, en ese esquema que tenemos aquí como circular? Este esquema circular es exactamente esto de acá, ¿sí? La acetilcoenzima A va a, se va a desplazar la coenzima A por fosfato inorgánico para dar acetilcoenzima A y pueda donar su fosfato al ADP en una reacción de fosforilación a nivel de sustrato y se produce ATP adicional. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, fíjense, aquí el esquema metabólico, a ustedes ya les hice llegar el, esta presentación, la tienen ahí, la pueden usar en el momento que quieran, y entonces nada más les queda como tarea luego es para que lo hagan en su casa, que quiera hacerlo hace, el que no quiera no lo hace, pero el que lo haga va a aprender, ¿vale? Entonces aquí van a partir de dos moles de glucosa para darles 4 moles de piruvato y eso se van a descarboxilar para dar 4 de acetilcoenzima. 2 se van a ir hacia esta parte y 2 hacia esta parte. ¿Sí? Entonces, la tarea que les va a tocar hacer es sacar el balance de carbonos. ¿Sí? Rápidamente, nada más comento así. ¿Cuál es el balance de carbono? Aquí son dos glucosas, serían 12 carbonos y ustedes tienen que ver en dónde se produjeron los otros, dónde están representados esos 12 carbonos en los productos de la fermentación. ¿Sí? Además de ello, si hubo una reoxidación de todas las coenzimas que se producen aquí en coenzimas reducidas en la ruta glicolítica, si todas se reoxidaron o no en alguna parte del esquema, y si además se produjo energía adicional en forma de ATP, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánta? Para decir cuánto es el balance de energía en esta fermentación. A mí me gustaría que los balances que van a hacer siempre lo refieran a el balance de carbono y energía por mol de glucosa. Aquí estamos partiendo de 2 moles de glucosa, pero al final vamos a poner que les dieron 5 moles de ATP, ¿sí? En esta fermentación por 2 moles de glucosa. Entonces, si da 5 moles de ATP por 2 moles de glucosa, pues por un mol serían 3.5 moles de ATP, ¿verdad? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? No, no. No. Todo. Sí. Vamos a seguir con la otra fermentación, que es la fermentación butírica 2, también denominada la fermentación para generación de solventes. Y ahorita van a ver por qué para generación de solventes. Esta fermentación, como en el caso de la anterior, pues coincide hasta la producción de acetilcoenzima. Aquí no vamos a ver una derivación de acetilcoenzima para producir acetato y ATP adicional. Lo vamos a ver en otra parte del esquema, pero no hay, ¿vale? Entonces nos vamos como en el esquema anterior hasta la producción de acetilcoenzima A, ¿vale? Y aquí es donde se ramifica. Vamos a ver la rama de la derecha primero y luego vemos la izquierda, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar con acetilcoenzima A? Bueno, pues eso ya también es similar al esquema anterior hasta producir butirilcoenzima A. Hay utilización de coenzimas reducidas que se generaron en la vía glicolítica y si se acuerdan en el esquema anterior butirilcoenzima A
iba a donar la parte de la coenzima al acetato para producir acetilfosfato y en el ciclo después producir más ATP. ¿Sí? Aquí no va a ocurrir eso. Y no va a ocurrir eso, no porque dicen, pues, ¿cómo va a ocurrir que no se genere energía si hay la posibilidad? No, porque ciertamente podría haber la posibilidad de generar más ATP como en el esquema anterior, ¿verdad? Como aquí, ¿sí? Pero ¿por qué no ocurre eso? Pues simplemente porque en el propósito, como yo les mencionaba, de las reacciones de fermentación para los organismos es reoxidar coenzimas, ¿sí? Y si hasta este punto todavía existe la necesidad de reoxidar coenzimas, pues los organismos generaron a través del periodo evolutivo otras reacciones para reoxidar coenzimas, de tal manera que butirylcoenzima A para estos organismos que llevan fermentación butírica 2, pues no les va a servir para generar energía metabólica adicional en forma de ATP, sino que el butirylcoenzima A se va a reducir a butiraldehído, o sea, este ácido carboxílico unido a la coenzima A se va a reducir al aldehído correspondiente butiraldehído, ¿sí? Y bueno, se va a liberar la coenzima A. En esta reacción de óxido-reducción se necesita una coenzima reducida para llevar a cabo esta parte del esquema de reducir a butirylcoenzima. Y después este aldehído se va a reducir adicionalmente con otra de las coenzimas generadas en la ruta glicolítica para producir este alcohol de 4 átomos de carbono, que es el butanol. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro para todos, jóvenes? Pasa con parte de acetoacetilcoenzima, decimos parte, se fue hasta producir butanol y para reoxidación de coenzimas reducidas. Pero otra parte, ¿sí?, se va para la producción de solventes y energía adicional, ¿sí? ¿Cómo es eso? Vamos a ver. ¿Qué ocurre con acetoacetilcoenzima A? ¿Sí? Acetoacetilcoenzima A, la coenzima A va a ser transferida al acetato por una transferasa y vamos a tener acetoacetato. ¿Qué va a pasar con el acetato que recibe la coenzima A? Se va a convertir en acetilcoenzima A, esta en acetilfosfato cuando desplaza a la coenzima A por fosfato y luego va a ceder su fosfato al ADP para producir ATP. Esto ya lo hemos visto en dos ocasiones anteriores. ¿Vale? Aquí hay energía, producción de energía metabólica adicional, ¿sí?, en forma de ATP. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a pasar con acetoacetato? Se va a descarboxilar, el carbono se va a liberar como CO2 y vamos a tener un compuesto de 3 átomos de carbono que es la acetona. ¿Vale? Esa acetona, ¿sí?, en algunos organismos que contienen isopropanol deshidrogenasa, esta se va a reducir para producir este alcohol que es el isopropanol, ¿sí? Aquí hay que hacer una anotación importante. Para esto se requiere de NAD reducido para que se lleve a cabo la reducción que estamos mencionando en el carbono correspondiente. Este NAD se genera por una hidrogenasa soluble que utiliza hidrógeno para reducir al NAD oxidado y producir NAD reducido. Este NAD reducido no proviene de la glicólisis, ¿sí? Para ello se utiliza hidrógeno que se liberó por la actividad de la piruvato ferredoxina óxido reductasa. Y entonces nuevamente aquí en este esquema metabólico que llevan a cabo organismos como Clostridium acetobutylicum, ¿sí?, esta fermentación solventogénica, ¿sí?, ustedes lo que van a hacer es, como en el caso anterior, a partir de 2 moles de glucosa, van a sacar el balance de energía en forma de ATP y el balance de carbono.
¿sí? Los 12 carbonos de 2 moles de glucosa en dónde quedaron, ¿sí? Si ustedes se quedan hasta acetona, pues ya no toman en cuenta isopropanol, ¿verdad? Aquí tengo marcado en cuadro verde productos finales de la fermentación, pero va a haber acetona o isopropanol, ¿sí? No, para el balance no tomen en cuenta este, los dos compuestos de 3 átomos de carbono, solo uno, ¿sí? Ya sea que quieren llegar hasta acetona o isopropanol, ¿vale? Y también van a hacer el balance de coenzimas reducidas, si todas se reoxidaron o quedó por ahí alguna que todavía se necesita reoxidar. Profesor, Ajá. en dado caso de llegar hasta isopropanol, ese NAD nos comenta que no es de la glicólisis, ¿verdad? No, se produce por una hidrogenasa. En alguna parte del curso vamos a hablar de hidrogenasas especiales que son capaces de utilizar hidrógeno molecular para reducir el NAD oxidado que hay en una célula. Uh-huh. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Si no me paran, voy como chiflido, ¿eh? Y aunque tengan las diapositivas, me parece que están, que los llevan de la mano, pero no se confíen. Bueno, vamos a ver 2 diapositivas donde vamos a hacer un comparativo muy simple de la energía que se obtiene en una fermentación y en la respiración aeróbica. Y para ello, pues, nada más van ustedes a recordar rápidamente cosas que vieron en su curso de bioquímica general, ¿sí? Y entonces vamos a ver que en una fermentación, ¿sí?, el rendimiento de ATP por mol de glucosa utilizado en la fermentación, pues realmente es muy bajo. Aquí, va a haber fermentaciones donde se produce más ATP por mol de glucosa en la fermentación, pero aquí lo estamos comparando con fermentaciones como la láctica, la alcohólica, ¿sí?, en donde realmente no hay reacciones adicionales después de la producción de piruvato, no hay reacciones más allá para producir ATP como lo vimos para las fermentaciones butíricas, ¿sí?, o propiónica, ácido mixta, donde hay oportunidad de obtener ATP después de la producción de piruvato, ¿vale? Entonces, 2 ATPs en el caso de la respiración aeróbica. Ahí también es un comparativo que cuando lleguemos al capítulo de bioenergética, vamos a ver que esto puede variar según el organismo, si es un eucariote o un procariote, ¿sí? Pero aquí es nada más para hacer una comparación muy gruesa de la gran diferencia en cuanto a cantidad de ATP que se puede obtener cuando un organismo fermenta o cuando respira aeróbicamente, ¿vale? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, un organismo fermentativo produce 2 ATPs. Aquí mi dislexia me puso APT, pero es ATP. Y es lo único que se obtiene. En el caso de la fermentación de la respiración aeróbica, pues son los 2 ATP que se produjeron en la ruta glicolítica, y el NAD reducido que se generó en esa ruta glicolítica. Después, cuando se reoxida en cadena respiratoria, se produce gradiente de protones y la ATP sintasa la utiliza para producir ATP, pues se generan 6 ATPs, ¿sí? Cuando el piruvato que se generó aquí se descarboxila oxidativamente, para entrar al ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se producen un ATP en cada ciclo, pero como son 2 de acetilcoenzima que entran, pues son 2 de ATP, y en la descarboxilación oxidativa del piruvato para dar acetilcoenzima A, pues se produce NAD reducido, y también en la ciclo de Krebs se producen 3 de NAD reducido, un FAD reducido, un ATP o un GTP según el organismo. Y al transformarlo todo eso, cuando se reoxidan las coenzimas en la cadena respiratoria, se genera gradiente de protones, y se utiliza por la ATP sintasa para producir ATP, pues nos dice que se producen 28 ATP. Si sumamos todo esto, son los 38 ATP. Si ahorita
voy muy rápido para esto, lo vamos a recordar porque vamos a revisar también el ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y vamos a recordar cosas. Aquí nada más es este comentario muy rápido para que ustedes vean las diferencias en cuanto a generación de energía y por qué en condiciones fermentativas un organismo tiene que consumir gran cantidad de sustrato porque ese sustrato le produce poca energía y le es suficiente solamente para pues, casi mantener su masa celular. Sin embargo, cuando un organismo está respirando aeróbicamente, pues la oxidación del sustrato, como es el caso de la glucosa, ¿sí? Genera gran cantidad de ATP, de tal manera que no requiere de consumir mucha glucosa para generar intermediarios y energía que le van a permitir llevar a cabo muchos esquemas biosintéticos para generar una cantidad importante de biomasa. ¿Vale? Y bueno, aquí abajo tenemos un resumencito de las diferentes cantidades de ATP que se obtienen en diferentes fermentaciones, ¿verdad? Que eso ustedes las van a sacar, van a comprobar esta cantidad de ATP que se está generando en cada una de las fermentaciones que estamos obteniendo. Y yo les voy a recomendar, de hecho en el laboratorio lo van a hacer, que pueden hacer un cuadrito como de abajo, donde pongan el tipo de fermentación, productos finales de la fermentación, rendimiento energético y quizá también pueden agregar aceptores finales de electrones en las fermentaciones, ¿sí? Y, y eh, aplicaciones, ¿sí? Si se utiliza esta fermentación para diagnóstico clínico o para la generación de algún producto de importancia económica, ¿no? Como estos que hemos visto aquí para producción de solventes, y solventes son de alto consumo en diferentes actividades industriales, ahora se generan ampliamente mediante fermentaciones y estos productos de la fermentación se emplean de manera importante en muchas industrias. Vemos esto también, el acetato, el butirato, no solamente le beneficia a los microorganismos y se utilizan como pruebas diagnósticas, sino también para generación de diferentes compuestos. Ya lo hemos visto, el propiónico, que en la producción de quesos madurados, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, estas características las pueden utilizar para agregarlas en un cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de aceptores finales de electrones, siempre vamos a pensar que sería el último compuesto en una ruta metabólica que va a estar aceptando electrones. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un aceptor de electrones, este es otro aceptor de electrones, pero cuando hablamos del término aceptor final de electrones, en este esquema metabólico, el aceptor final de electrones va a ser el fumarato, ¿sí? Aquí en este otro esquema, aunque hay también dos aceptores de electrones, aquí el aceptor final de electrones en este esquema, pues crotonil coenzima. Y así ustedes revisan los esquemas metabólicos y podrán encontrar los aceptores finales de electrones, ¿sí? En el caso de la fermentación ácido mixta ya habíamos visto también. Que me pasa mucho, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos este aceptor final de electrones y tenemos este otro aceptor final de electrones que está en otra rama de la fermentación, del esquema fermentativo. ¿Vale? Bueno. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿No? Creo que no. Bueno, con que no sean preguntas a la hora del examen. ¿Vale? Bueno,
Con eso acabamos las fermentaciones glicolíticas. Ahora vamos a ver las fermentaciones no glicolíticas. Solamente que antes de estas fermentaciones, porque probablemente no alcancemos a revisar esas 3 fermentaciones en esta clase, pero para no dejar el examen como a la mitad, entonces vamos a ver el balance de fermentación. Bueno, en los esquemas que hemos estado revisando, hemos visto el balance de carbonos, de ATPs, pero sobre un esquema metabólico, pero aquí el balance de fermentación que vamos a revisar aquí es un análisis matemático que nos va a permitir determinar la eficiencia de una fermentación real, una fermentación a nivel laboratorio, a nivel industrial, ¿sí? ¿Cómo es esa fermentación? ¿Qué tan buena ha sido? Y ¿para qué nos ayuda el conocer o el tener este análisis matemático? En una fermentación, como en cualquier proceso de óxido-reducción, pues va a entrar una cantidad X de sustrato a la fermentación y van a salir Y, Z y los que sean de productos, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, con este análisis matemático lo que vamos a saber que también tan buena fue la transformación de nuestros sustratos que se vio reflejada en una cantidad de productos, ¿sí? Y pensando en las leyes de la materia y la energía, ¿sí? La materia y la energía no se crean, no se destruyen, solamente se van a transformar. Entonces estos sustratos se van a transformar en productos, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, este balance de fermentación nos va a permitir, al hacer el tratamiento, que ahorita vamos a ver cómo se hace ese tratamiento, pues nos va a dar una idea de tan buena es nuestra fermentación y si en un esquema fermentativo industrial algo no está funcionando correctamente, pues poder corregir eso que no está funcionando con los datos del balance de fermentación. ¿De acuerdo? De óxido reducción, de tal manera que si un producto o un compuesto se oxida, otro se reduce. Entonces, en este análisis, pues tenemos que encontrar, pues prácticamente, o tenemos que pensar a partir de la idea que va a haber igual número de productos oxidados que reducidos, y eso nos va a dar una idea de cómo es el balance, no solamente en cuanto a la eficiencia de la cepa o de las cepas, si estamos hablando de un consorcio microbiano, en transformar un sustrato en X productos, no solamente en ese sentido, sino que nos puede dar una idea si nuestros métodos analíticos están funcionando correctamente, ¿sí? Si nuestra línea de producción está funcionando correctamente, porque según lo que nos arroje el balance de fermentación, podemos sospechar que a lo mejor hay una fuga en la línea de producción, a lo mejor si yo cambié de materia prima, de lote de materia prima, si cambié de reactivos para los métodos analíticos que estoy usando, pues a lo mejor estos están funcionando de manera diferente. Si estoy utilizando un equipo diferente, también a lo mejor está haciendo detecciones diferentes, etcétera, etcétera. Esto quizá lo pueden correlacionar con lo que están viendo ahora en métodos de análisis, ¿verdad? En donde están viendo que puede haber diferentes variables en las determinaciones, ¿sí? Y entonces nos va a permitir, pues, mantener nuestro proceso fermentativo en las condiciones mejores posibles para obtener los rendimientos más adecuados. ¿Vale? No sé si se entendió cuál es la idea de un balance de fermentación. Ahora, en un balance de fermentación tenemos que saber cuánto del sustrato que utiliza el microorganismo se está consumiendo en
en la fermentación, así como cuántos productos se están generando y en qué cantidad. ¿Vale? Al saber esto, pues ya podemos hacer el tratamiento de los datos para que nos dé dos parámetros importantísimos para saber la eficiencia de la fermentación. ¿Cuáles son ellos? Bueno, uno es el porcentaje de carbono recuperado y otro es el índice OR, que es solamente un cociente entre la cantidad de productos oxidados que se generan en la fermentación y la cantidad de productos reducidos. ¿Sí? Pues uno pensaría que debe estar cercano a 1, porque si un producto se oxida, vamos a obtener un producto reducido. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Hasta ahora no, profesor. No, bueno. Fíjense, aquí en esta tabla que les estoy presentando, se ven números cerrados. En realidad, en una fermentación no ocurre eso. ¿Sí? O sea, una fermentación real no ocurre eso, no ocurre que un microorganismo en el balance o en el tratamiento de los datos, oxidó 100 milimoles del sustrato. ¿Sí? Quizá a lo mejor pudo haber oxidado medio, bueno, no medio, pues es mucha diferencia ahí. Pudo haber oxidado 50 milimoles, por dar un número, ¿verdad? Y ahorita van a ver por qué les pongo así para que sea más fácil la explicación. ¿Sí? Esto quiere decir que si oxidó 50 milimoles y yo con mis métodos de determinación de los productos de la fermentación, que son estos, yo encuentro que se produjeron 48 milimoles de lactato, 3,5 de glicerol, ¿sí? 43 de etanol y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que hace mucha gente, incluso muchos maestros en el laboratorio les gusta hacer esto, es que esto lo van a, a diferir a unidades completas, generalmente a 1 milimol o 100 milimoles, para tener una visión más rápida y clara de lo que está sucediendo con la producción o lo que se produce en cantidad de los productos de una fermentación. Aquí, por ejemplo, en este esquema que vamos a imaginarnos que se produjo o se produjeron las cantidades de la izquierda, es bueno, se consume esto y se produce el resto. ¿Sí? Si un organismo le pusimos en el contenedor para la fermentación, ya sea un reactor o un matraz, ¿sí? Cualquiera que sea el caso, le pusimos 150 milimoles de glucosa iniciales. Y resulta que al final de la fermentación, pues en el reactor nos quedaron 100 milimoles. De tal manera que entonces nosotros hacemos una resta, vemos que se consumió 50 de glucosa. ¿Sí? Inicialmente, vamos a poner el ejemplo teórico que se poniendo, había 150 milimoles, ¿sí? Iniciales. Después yo determino que hay 100 milimoles de glucosa residual y entonces esto me da a la conclusión que el organismo consumió 50 milimoles de glucosa. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Jóvenes? Hasta ahí sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces, acá en el ejemplo que se, bueno, consumió 50, pero me es más difícil ver ese número. A lo mejor, consumió 48, pero yo le pongo 50 para poderles explicar más fácilmente lo que quiero explicarles. ¿Sí? Entonces, decimos, bueno, si esto lo pongo, ¿cuánta cantidad de productos me hubiese dado si hubiese conducido, si hubiese consumido 100 milimoles? Pues nada más hago reglas de 3, ¿verdad? Si 50 milimoles de glucosa que consumió el organismo me produjo 48 de lactato, si el organismo hubiera consumido 100, pues me hubiera dado 96 de lactato,
7 de glicerol, 86 de etanol y así hasta los demás. ¿Sí se entiende el por qué algunos profesores hacen esto? Para su balance de fermentación, porque Sí, profe. seguramente a lo mejor en la sección que les toque el laboratorio los maestros hacen esto. No quiere decir que esté mal, es válido, simplemente están escalando. Yo soy más flojillo y digo, yo con esta me quedo porque me ahorro una tabla, digo, me ahorro una columna, ¿vale? Porque da lo mismo finalmente, pero vamos a poner con esto. Cualquiera que haya sido su resultado en el laboratorio, que con esta práctica, bueno, ustedes no la van a hacer, les vamos a dar resultados teóricos, pero se puede hacer con las cantidades que yo les había puesto del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ya sea con estas cantidades o con esta que hemos nada más escalado, hemos hecho reglas de 3. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a construir una segunda columna que le van a poner o la van a nombrar milimoles de carbono. ¿Sí? El anterior era milimoles de sustrato o de productos. La siguiente columna, milimoles de carbono. Y para ello necesitamos saber cuánto carbono tiene, cuántos átomos de carbono tiene cada una de las sustancias que están mencionadas en la primera columna. ¿Sí? La glucosa tiene 6 carbonos y entonces multiplicamos por 100 milimoles del producto y obtendremos 600 milimoles de carbono. El lactato, ¿cuántos carbonos tiene? 3. 3, entonces 96 por 3, ¿verdad? Nos da 288. Glicerol, ¿cuántos? 3. 3. Entonces, 3 por 7, 21. Etanol 2, 172. Acetato 2, son 7 por 2, 14. CO2, pues es 1 y es el mismo compuesto. La misma cantidad. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe, ninguno. ¿Qué vamos a hacer al final de las diferentes columnas que vamos a estar comentando? Vamos a hacer una sumatoria de la mayoría de ellas, no de todas. Ahorita les voy a decir de cuáles. ¿Cuál es esa sumatoria? Aquí vamos a sumar la cantidad de milimoles de carbono que se produjeron, ¿sí? O que están en los productos correspondientes. Entonces, es cantidades que yo tengo en la llave, me van a dar 584 milimoles de carbono. ¿Y esto para qué me va a servir? Para saber cuál es el porcentaje de carbono recuperado. ¿Sí? Si yo en el sistema estoy analizando que ingresaron al sistema de óxido de reducción 600 milimoles de carbono, esto corresponderá al 100% del carbono. Pero al determinar los productos de la fermentación y al encontrar cuántos milimoles de carbono correspondía a todos los productos, pues entonces con ello determinaré cuánto carbono en porcentaje estoy recuperando. ¿Vale? En este ejemplo, pues estamos recuperando una recuperación de carbono del 97.4%. ¿Vale? En una fermentación industrial o real, aunque sea de laboratorio, esto realmente son datos muy elevados. Generalmente no se recupera tanto. ¿Sí? Podemos tener recuperaciones del 70, 70 y tantos, y, ya. Y son muy buenas recuperaciones a nivel industrial. ¿Sí? No hay una recuperación tan alta porque, aunque hemos dicho que las leyes de la materia y la energía dicen que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Bueno, aquí tenemos que pensar que estamos hablando de un organismo, ¿sí? Un organismo que está consumiendo sustrato y está produciendo una determinada cantidad de productos. ¿Por qué no espero recuperar el 100%? O sea, ¿por qué no es factible recuperar un 100%? En una fermentación ya a nivel industrial. ¿Por qué? Porque se puede utilizar para otros procesos Como que otros procesos. anabólicos. Correcto.
O sea, en el laboratorio al organismo lo vamos a limitar tanto que va a ser muy difícil que ocurra eso. Sí, se va a conservar durante la fermentación porque lo vamos a poner nada más con glucosa, este, agüita y algunas salecitas y ya, pero no va a tener nada más, no va a tener fuente de nitrógeno, nada, nada, nada. Entonces va a ser más complicado. Pero una fermentación industrial donde están produciendo este, vino, cerveza, otro producto de interés, hay muchas cosas, ¿no? No, al microorganismo no se le limita como en el laboratorio. Entonces, incluso van a generar una cantidad de biomasa, muy poquita, pero se va a generar biomasa. Entonces, este carbono, esa fuente de carbono y energía, pues no solamente se va a transformar en estos productos, sino pues va a producir quizá componentes de membrana, de pared celular, de ribosomas, etcétera, etcétera. Entonces, pues no todo se podrá, ese carbono se podrá recuperar y tener el 100% de recuperación de carbono. ¿Vale? Entonces, hay algunos en el laboratorio de repente pues han encontrado 150% de recuperación de carbono. Entonces, pues, ¿de qué les habla esto? Pues de que hay un mal manejo en alguna parte, hay que ver en dónde. Si a lo mejor la glucosa que le pusieron más glucosa, o a lo mejor no estaba la molaridad que decía que estaba, o a lo mejor los métodos analíticos pues no son los que nos permiten determinar las cantidades correctas de los productos que se generaron, etcétera, etcétera. Y hay que empezar a ver, les digo, si estamos utilizando un equipo de determinación diferente, o reactivos, lotes de reactivos diferentes, insumos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos nos permiten, entre otras cosas, pensar que algo no está funcionando bien. ¿Vale? Es un dato importante de este balance de fermentación que se hace normalmente en procesos industriales. Ahora, ¿cómo sabemos cuánta cantidad de productos oxidados y reducidos se generó en el sistema para ver si hay un equilibrio entre productos oxidados y reducidos que está relacionado estrechamente con lo que hemos llamado hace un rato índice OR, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que determinar un valor de oxidación para cada uno de las sustancias que vamos a analizar. Y aquí vemos, por ejemplo, en la siguiente columna, valores de oxidación de 0 o con números negativos o positivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? En el caso de los que tienen un número negativo o positivo, cuando el número o el valor de oxidación de un compuesto es negativo, significa que ese compuesto está en un estado reducido. Cuando tiene un valor positivo, está en un estado oxidado. ¿Y cómo sacamos esos números? Pues esos números los podemos sacar conociendo la estructura molecular de cada uno de estos compuestos. ¿Sí? Y asignando un número, se lo voy a poner especial a cada uno de esos compuestos. ¿Cómo sacamos el valor de oxidación? Hay convenios internacionales para este tipo y se dice que para sacar el valor de oxidación de un compuesto se le asigna un valor de menos 0.5 a los hidrógenos que tiene ese compuesto y de más 1.0 a los oxígenos, ¿verdad? Esto lo podemos también poner menos 1 o más 2, ¿sí? Y esto es con el fin de mantener la proporción de los números cuando hagamos la suma de estos números para designar si un compuesto está oxidado o reducido. Entonces pueden usar el valor de menos 0.5 o menos 1 o de más 1 o más 2, pero siempre tienen que usarlos de esta manera. Si usan menos 0.5, tienen que usar más 1 para el oxígeno, o si usan menos 1, más 2 para el oxígeno. ¿Vale? A lo mejor ahorita decimos, ¿de qué se trata? Bueno, ahorita van a ver de qué se trata el asunto. ¿Cuál sería
la fórmula condensada de la glucosa. A ver, díctenmela. Es carbono, hidrógeno y oxígeno. Nada más tiene eso. ¿Cuántos? 6 Ajá. H12O6. Si nosotros vemos estos elementos para la glucosa, para la estructura de glucosa, y vemos que para sacar el valor de oxidación solamente se usa la cantidad de hidrógenos y de oxígenos presentes en la molécula, entonces veremos con los números que he dado hace un rato, si tenemos 12 hidrógenos y decimos que 12 hay que multiplicarlos por menos 0.5, ¿qué valor obtendríamos? ¿Cuánto es 12 por menos 0.5? Menos 6. Es menos 6. Exactamente. 6 negativo. Y el oxígeno, decíamos, bueno, son 6 oxígenos y tiene un valor de 1 positivo. Entonces aquí es más 6. La suma algebraica de esto es 0, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, con eso nosotros podemos ver por qué este valor para la glucosa de valor de oxidación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el CO2? ¿Cuántos oxígenos tiene? 2. 2, ¿verdad? Y entonces cada oxígeno le ponemos un valor de oxidación de más 1, entonces tiene un valor de oxidación de más 2. ¿De acuerdo? En el caso que hubiese hidrógeno, ¿cuál sería su valor de oxidación? -1. Menos 1, ¿verdad? Y entonces veríamos que el oxígeno está oxidado, digo, el CO2 está oxidado y la molécula de hidrógeno es un compuesto reducido. ¿Vale? Entonces, de aquí estos números que estamos sacando acá. Entonces, para un balance de fermentación, yo si por ejemplo les pongo un ejercicio de un balance de fermentación en el examen, pues entonces, pues tendrán que saberse las fórmulas que no tienen mayor problema, ¿verdad? Las del ácido butírico, el acético, isopropanol, la acetona, etcétera, etcétera, porque no saben qué fermentación les voy a poner, si es que les pongo una fermentación. Entonces tienen que saber la estructura, ¿sí? El láctico, a veces, no, es que no me sé el láctico, pues ya no saben cómo sacar este valor, entonces ya se fastidió todo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? No. Entonces, después vamos a construir 2 columnas, 2 o una, según como quieran ustedes. Ahorita les voy a decir por qué como quieran. Bueno, aquí en esta tabla tenemos columna que dice milimoles de productos oxidados y milimoles de productos reducidos. Entonces, esa siguiente columna, por ejemplo, para productos oxidados, pues tenemos que buscar aquellos que tengan un valor de oxidación positivo. En este caso, solamente el CO2. Y ese número lo vamos a multiplicar por la columna de milimoles de sustrato o de producto. Entonces, 2 por 89 me da 178. Aquí ya no le pongo signo porque está en el valor en la columna de productos oxidados. Para el caso de la siguiente columna, productos reducidos, milimoles de productos reducidos, pues tengo 2 y este menos 1 lo multiplico por 7 y aquí le pongo 7, ¿verdad? Porque ya está en la columna de productos reducidos, ya no le pongo el signo. Y 2 por 86 para el etanol, 172. ¿Vale? Yo como soy muy flojo, los pongo en la misma columna. Y pongo milimoles de productos oxidados o reducidos. Aquí, simplemente para saber cuáles están oxidados o reducidos, si lo pongo en esa columna, pondría menos 7 y menos 172 y más 178. Pero cuando van empezando como ustedes, pues les conviene ponerlos en 2 columnas y al final de cada columna suman, ¿sí?
los milimoles de productos oxidados o reducidos, ¿sí? Y entonces ya con esos datos van a sacar, ¿sí?, el índice OR o índice de óxido de reducción, ¿sí? Cantidad de productos oxidados y reducidos. Y esto es poquito menos de 1. Aquí en la tabla se ha redondeado a 1, ¿vale? Aquí vemos que hay un poquito más de recuperación de productos reducidos que oxidados. Pero a veces en una fermentación real, pues tenemos que quizá de oxidados tengamos 100 y de reducidos 179. Entonces aquí hay una diferencia importante, ¿sí? Y pues podríamos nosotros sospechar de que bueno, sospechamos que algo está pasando. Y en el caso de las determinaciones de gases, resulta a veces ser más complicada. Este es un gas, ¿sí? Puede ser que pues el aparato no esté bien calibrado o que en nuestro sistema de fermentación haya alguna fuga y el gas que está produciendo, aunque sí está produciendo en la cantidad que de acuerdo a la fermentación empleada, pero pues está fugando y lo estamos detectando en menor cantidad, ¿vale? Y entonces esto nos permite pues orientarnos hacia qué está pasando, ¿no?, con nuestro sistema de fermentación, ¿vale? Generalmente en el laboratorio nada más nos referimos a porcentaje de carbono recuperado y el índice OR para el balance de fermentación. Aquí están viendo que hay otros datos que generalmente en el laboratorio no los utilizamos, pero ya que están aquí se los voy a comentar, ¿vale? ¿Qué es eso que está aquí? Bueno, aquí nos dice carbono 1 observado y carbono 1 calculado, ¿sí? Y esto tiene que ver con los compuestos de una unidad de carbono que estamos determinando y otros que estamos calculando o infiriendo que deberían haberse dado, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, aquí solamente hay un compuesto de un átomo de carbono, que es el CO2. Y vemos que se produjeron o se determinaron 89 milimoles de este compuesto, ¿vale? Pudo haber habido ácido fórmico, que es un compuesto de un átomo de carbono, ¿verdad? Sí, pero bueno, aquí tenemos nada más el CO2, ¿vale? Lo estamos calculando o estamos suponiendo estas unidades de carbono porque se piensa se infiere que o se ha observado que en los procesos fermentativos normalmente los compuestos de un átomo de carbono se derivan de la descarboxilación de un compuesto de 3 átomos de carbono para dar compuestos de 2 átomos de carbono y compuestos de un átomo de carbono. En esta tabla tenemos 2 compuestos de 2 átomos de carbono que se pudieron haber generado en algún momento al descarboxilar uno de 3 carbonos y generar estos compuestos y CO2, ¿sí? Entonces, este etanol pues me estaría haciendo referencia a que se produjo este etanol y se produjo CO2, ¿verdad? En esa misma proporción. Y acetato y CO2 en esa misma proporción. Por eso ponemos el calculado o estimado o inferido, como le quieran llamar. Si sumamos estos dos, pues nos da 93 y el determinado real, pues fue 89 en este esquema fermentativo. Y aquí hacemos un balance o un índice de el carbono determinado y el carbono C1 calculado para ver si esto corresponde. Podemos ver que en este ejemplo está muy cercano a la unidad, ¿sí? Y que quiere decir que pues no estuvo tan errada la determinación con la inferencia que estamos haciendo, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Sí, en la última parte, ¿podría volver a repetir por qué tomamos al dióxido de carbono, al etanol y al acetato? Por favor.
Porque obtener de qué manera. Aquí estamos con el carbono, compuestos de un átomo de carbono que estamos determinando en la fermentación, solamente es el CO2. No hay ninguno más de un átomo de carbono. Entonces vamos a ver, aquí serían los milimoles, si ustedes quieren poner milimoles de compuestos de un átomo de carbono en la fermentación, 89. No hay otro. Si hago la sumatoria, pues está hecho 89. Pero les digo, normalmente yo tengo un compuesto de 3 átomos de carbono. Durante algunas reacciones en la fermentación, esto produjo un compuesto de un átomo de carbono, en este ejemplo el CO2, y compuestos de 2 átomos de carbono. O sea, un mol o la cantidad que ustedes quieran de este compuesto de 3 átomos de carbono, pues va a dar un mol de este compuesto de 2 átomos de carbono y un mol del compuesto de un átomo de carbono. ¿Sí? Porque se va a estar fragmentando en algún momento ese compuesto de 3 carbonos para dar la misma proporción. Digo, un mol de este compuesto da un mol de uno de 2 carbonos y un mol de uno de carbono. ¿Sí? Entonces, pensando en esa idea, ¿sí? En este ejemplo se produjeron 89, ¿verdad? 89 milimoles. Aquí es al partirse, pues aquí tenemos 2 productos de 2 átomos de carbono. ¿Sí? No sabemos eh, cómo fue la división, pero aquí el etanol nos dio 86 y el otro nos dio 7. Entonces, al sumar esto, nos da 93. ¿Sí? Con esto estamos suponiendo que, teóricamente, estos 93 milimoles de compuestos de 2 unidades de carbono debieron haber generado en su oportunidad también 93 milimoles de CO2, que es un átomo de carbono. De manera experimental, pues hay sus diferencias, ¿verdad? ¿Sí? Experimentalmente obtuvimos observado y calculado y observado. Este de acá. No sé si así se entiende. Y entonces con eso sacamos este cociente. ¿Sí? Observado tenemos 89 y calculado 93, que nos da cercano a la unidad. ¿Sí? Difícilmente pensaríamos que los dos nos hubieran dado 93 o 89 cada uno, ¿verdad? En un análisis experimental esto casi que es imposible, por muchas cosas. ¿Dudas, preguntas? No sé si el joven que me preguntó le quedó claro o no. Sí, me queda un poco más claro. Por entonces nuestro carbono 1 siempre va a ser aquel compuesto que tenga un átomo de carbono y el carbono 2 va a ser aquel que tenga 2 átomos de carbono. No, aquí no hay carbono 2. Los dos son carbono 1. Simplemente vamos a suponer que si se produjeran, por ejemplo, 86 milimoles de etanol, cuando se rompió un compuesto de 3 átomos de carbono, son 86. Pues debe ser 86 de CO2, ¿verdad? Sí. Y cuando otro compuesto de 3 unidades de carbono se rompió para dar acetato, pues nos dio 7 de acetato y CO2 hubiese dado 7 de CO2. Para que la sumatoria fuese 93. Pero eso les digo, es casi tema que sea imposible eso, ¿no? Sí, estamos suponiendo nada más.
pero nos da una idea muy clara de que si el proceso está ocurriendo, como se ha descrito, generalmente los compuestos de 3 átomos de carbono se fragmentan en uno de 2 y en uno de 1 para ir dando lugar a los productos correspondientes de una X fermentación. ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Bueno, así nos va a dar tiempo de ver esta fermentación llamada la fermentación N-Dudorov. N-Dudorov es una fermentación alcohólica no glicolítica, ¿sí? Que fue descrita por ahí de mediados del siglo pasado, ¿sí? Por estos investigadores, ¿verdad? En donde se genera un producto característico de esta fermentación, que es el 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato. ¿Sí? En esta fermentación, como lo pueden observar en el texto, pues se comparten reacciones, o son similares reacciones, como en la vía de las pentosas. ¿Sí? Las primeras reacciones de la oxidación de glucosa hasta 6-fosfogluconato son exactamente iguales a las de vía de la pentosa. Es una fermentación alcohólica no glicolítica, en donde es llevada a cabo principalmente por bacterias. En la alcohólica y glicolítica, los organismos que principalmente están involucrados en ese tipo de fermentación son levaduras. Aquí son bacterias. Y el género y especie más ampliamente involucrada es Simomonas mobilis. ¿Sí? Esto es una fermentación que se da en la generación de una bebida alcohólica prehispánica que no sé si ahora, como yo les decía en alguna de las clases, esta bebida ahora es de gran preferencia por los jóvenes. Antes le hacían el fuchi, bueno, los jóvenes de mi generación, esa no está, es solamente para albañiles, para campesinos, para obreros. Ahora no, ahora tiene gran aceptación, aunque ya el número de pulquerías en la zona metropolitana de aquí ya no es tan amplia como ocurría por ahí de principios y hasta más o menos 3/4 del siglo pasado. ¿Cuál es esa bebida prehispánica, jóvenes, a la que me estoy refiriendo? ¿El pulque? El pulque, ¿verdad? El pulque, exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre en esa fermentación? Fíjense. La glucosa, como en todos los casos de oxidación de carbohidratos, se tiene que activar, pues tiene que fosforilar. Se requiere el consumo de una molécula de ATP para que se fosforile en carbono 6 y de glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Posteriormente, va a ocurrir una reacción de óxido-reducción para formar la lactona correspondiente, gluconolactona 6-fosfato, ¿sí? Y en esa reacción de óxido-reducción pues se va a producir NAD reducido. Aquí aprovecho para comentar algo que de repente les causa ruido. Fíjense, ven NADPH y NADH. Hay muchas reacciones que se llevan a cabo por enzimas en el metabolismo celular que oxidan NADPH o NADH, ¿sí? No discriminan, ¿sí? De tal manera que aquí se produce NADPH, acá pues puede consumirse ese en la reacción de oxidorreducción. Hay algunas que no hacen eso, muchas sí, pero algunos no lo hacen. ¿Qué ocurre en el metabolismo celular? Que existen deshidrogenasas, ¿sí? Que van a transformar el NADPH en NADH. De tal manera que realmente si hay enzimas que no pueden utilizar uno u otro de las coenzimas reducidas, la forma fosforilada o no fosforilada, existen esas hidrogenasas que hacen ese intercambio y no pasa nada. ¿Vale? Porque es que maestro aquí produjo y aquí está utilizando la forma no fosforilada, no importa, para fines prácticos son equivalentes. ¿Vale?
Bueno, entonces se produjo la lactona correspondiente, gluconolactona 6-fosfato. Y fíjense aquí en este esquema, aunque no lo he comentado, los carbonos de la glucosa están numerados, ¿vale? Se rompe el anillo lactónico con una lactonasa y tenemos el 6-fosfoglucónico. Este se va a deshidratar. Hay una deshidratación para producir este compuesto característico de este esquema metabólico, que es 2-ceto, 3-desoxi, 6-fosfogluconato, y que de manera simple se abrevia por sus siglas en inglés KDPG. ¿De acuerdo? Ese KDPG va a sufrir un rompimiento aldólico, ¿sí? Es decir, se va a romper justo a la mitad de la molécula. Y ahí nuevamente observen la numeración de los carbonos, algunos en color rosita y otros en color verde. ¿Sí? ¿Quién va a hacer este rompimiento alcohólico? La KDPG aldolasa o 2-ceto-desoxi-6-fosfogluconato aldolasa. Es más práctico, más como decir KDPG aldolasa. Entonces se va a romper este KDPG en dos compuestos de 2 átomos de carbono, uno que es el piruvato, que contiene los carbonos del 1 al 3 originales en la glucosa, y gliceraldehído 3-fosfato, que tiene los carbonos del 4 al 6 que estaban presentes en la glucosa original. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes ven aquí en este esquema metabólico, a través de esta ruta se generó piruvato, ¿sí? Y glicerol 3-fosfato, pero aquí estamos en el piruvato. O sea, este piruvato no se generó por ninguna reacción de la ruta glicolítica, de tal manera que por eso se agrupan en los esquemas llamados no glicolíticos. ¿Vale? Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato que se forma por el rompimiento con la aldolasa, va a ser oxidado hasta piruvato con las mismas enzimas de la ruta glicolítico a partir de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Empezando con gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y así hasta piruvato, ¿sí? Ahí se va a producir en esa parte de que nosotros vimos de la ruta glicolítica, se va a producir NAD y poder reductor. Digo, NAD y ATP. ¿Cuánto NAD se va a producir por molécula o por mol, si lo llaman de esa manera, de gliceraldehído 3-fosfato? ¿Cuánto NAD? ¿Cuánto, jóvenes? Aquí en estas explicaciones yo estoy suponiendo que ustedes ya manejan al derecho y al revés la glicólisis, ¿verdad? Y bueno, si no lo manejan, háganlo porque seguramente alguna parte o buena parte de la ruta glicolítica puede ser pregunta de examen. Entonces, De la si no se la glicólisis saben, la tienen que son saber. dos NAD. Y al acabar este curso, todos aquellos que acrediten el curso se sabrán al derecho y al revés la glicólisis, la vía de las pentosas, el ciclo de Krebs, entre otras cosas. Y quizás hasta beta-oxidación. Sin problema. Entonces, ¿cuántos de NAD reducido? Jóvenes, ¿cuántos de NAD reducido va a dar aquí? Se nos acaba el tiempo. No, nadie. A ver, por número de lista. Itze Quiroz. Itze. Ay, ya no recuerdo, profe. Liz Rosales. ¿No? Para que no digan que pura niña. Bernardo Flores. Es que son más niñas, son
3/4 partes del grupo son niñas. Por eso es más difícil que encuentre. ¿Cuántos de NAD reducidos se producen? De glicerol 3-fosfato a piruvato. 1. ¿Y de ATP? No. ¿De ATP cuántos? Son 2. 2 de ATP. ¿Cómo que por qué? Pues si se sabe la glicolisis les va a quedar claro. ¿En dónde se produce ATP en la ruta glicólica? A ver, ácido 1,3-bifosfoglicérico, ¿en qué se convierte? 1,3-bifosfoglicérico. ¿3 fosfoglicerato? ¿Y qué ocurre en esa reacción? ¿Qué tiene que ver con lo que Se estamos obtienen 2 preguntando? ATP, ¿no? ¿Sé qué? Se obtienen 2 ATP. ¿Por qué 2 ATPs? Estamos viendo un mol de glicerol 3-fosfato. Un mol nada más. Sería un ATP. Un ATP. ¿Dónde se produce el otro ATP? Entre la fosfoenol piruvato y el piruvato. Aquí, ¿verdad? Otra fosforilación a nivel de sustrato. Este fosfato se le pasa al ADP con la piruvato sinasa y se produce piruvato. Entonces ahí tenemos los 2 moles de ATP. ¿Vale? Estos 2. ¿Sí? Y bueno, este piruvato que se produjo acá, se lo vamos a sumar a este. Fíjense, el primero se produjo a partir de carbono 1, 2 y 3 de la glucosa. Este otro 4, 5, 6, que es lo que está puesto acá. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Sí, profe. Entonces ahí tenemos toda la poza de piruvato. Aquí ya tenemos 2 moles de piruvato. Esos se descarboxilan. Es decir, pierde el carboxilo como CO2. Esta parte de la ruta metabólica es igualita que la fermentación alcohólica glicolítica. Si el piruvato se descarboxila por la piruvato descarboxilasa, se produce acetaldehído y CO2. Y ese acetaldehído se va a reducir a etanol utilizando una de las moléculas de NAD reducido que se generó en algún punto de la fermentación. Y ahorita vamos a ver en dónde se generó eso. Aquí aquí debería estar así y aquí NAD positivo. De repente la edición hay que corregirla, pero aquí la estamos viendo y ustedes la corrigen, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo es el balance de carbono y energía? Bueno, entraron 6 carbonos, ¿sí? Como glucosa, ¿vale? Aquí de 2 piruvatos son 6 carbonos, ¿verdad? Se descarboxilan y nos dan 2 carbonos como CO2 y 4 carbonos como 2 moléculas de acetaldehído que nos van a dar las mismas 2 moléculas de etanol que corresponden a 4 carbonos. ¿Sí? Entonces tenemos 4 carbonos, 2 carbonos de CO2 y estos hacen estos 6 carbonos de la glucosa inicial. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno.
En cuanto a energía, fíjense, aquí se utiliza un ATP para la activación del carbohidrato, entonces tenemos menos un ATP. Se produce una coenzima reducida, ¿vale? Aquí. Y entonces, es producción de ATP. Veíamos que en el esquema se producen 2 de ATP acá y 2 de NAD reducido. Perdón, 2 de NAD reducido. 1 de NAD reducido, ¿vale? Ahora, ¿cuánto ATP se produce en total en esta fermentación? Se consumió un ATP y se produjeron 2 de ATP por mol de glucosa. ¿Cuánto ATP fue la ganancia por mol de glucosa que se transformó en 2 moles de etanol y 2 moles de CO2? ¿Cuál fue la ganancia, jóvenes? ¿Un ATP? Un ATP, ¿verdad? Entonces se produjo un ATP. Y en cuanto al poder reductor, se produjo un NAD reducido, 2 NAD reducido, ¿verdad? Hay 2. ¿Y dónde se consumen esos NAD reducidos? Se consumen 2 NAD reducidos ahí, porque acuérdense, son 2 moléculas de piruvato que se descarboxilan a 2 de acetaldehído y estas 2 de acetaldehído se reducen a 2 de etanol. ¿Sí? Entonces, estos se reoxidan aquí. ¿Correcto? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, Están más dormidos que yo y eso que no he dormido más que como 1 hora. Bueno, preguntas. ¿Qué fermentación alcohólica es más eficiente? ¿Esta o la fermentación alcohólica glicolítica? A ver, Roberto, ¿cuál es más eficiente? Yo diría que la glicolítica, ¿Por qué? porque en la glicolítica se producen en total 2 ATPs y aquí solamente 1. Correcto. ¿Sí? Fíjense, en el caso de los esquemas generadores de energía, como lo estamos revisando en ese sentido, ¿sí? Entre más energía se produce, mayor posibilidad hay de generar una cantidad mayor de biomasa. ¿Por qué? Porque esa generación de biomasa tiene que tener como sustento un aporte de energía. Entonces, esta fermentación se genera menos energía que la glicolítica alcohólica y, y uno supone que los organismos que están utilizando este sistema fermentativo tendrán un menor crecimiento que aquellos que utilizan la fermentación alcohólica glicolítica por la cantidad de ATP, la eficiencia de la fermentación les va se va a traducir en la cantidad de biomasa que se puede producir. ¿Vale? Aunque aquí hay cosas diferentes, fíjense, en la fermentación alcohólica glicolítica, haciendo un ladito la industria de la panificación, en la industria de las bebidas alcohólicas, pues generalmente lo que se utiliza ahí es el etanol producido para la cerveza, el vino, y otros productos fermentados. Se puede hacer una separación y generalmente vamos a tener productos translúcidos, ¿sí?
¿sí? Un vino, si cuando ya usted lo consume, pues no tiene sedimento, igual una cerveza, y si lo tiene, pues es que algo anda mal. En el caso del pulque, generalmente no hay una purificación adicional o una separación adicional, ¿sí? Esta bebida se produce por la fermentación de la savia azucarada de determinados agaves que se llaman magueyes o agaves pulqueros, no es cualquier agave, ¿sí? Entonces de ahí se extrae un líquido, generalmente 2 veces al día, que se llama aguamiel, que es un líquido azucarado que cuando hay la flora, la microbiota autóctona, donde van pseudomonas, pues va a fermentar esa savia azucarada y va a producir esto, en donde hay muchos componentes, entre ellos van dextranas, ¿sí? Y van proteínas, van carbohidratos, que por eso mucha gente que en su momento, digo, gente que era de clase, la clase baja, que es la que consumía el pulque en su tiempo, obreros, albañiles, campesinos, decían que le faltaba un grado a esta bebida para hacer carne o sangre. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos componentes y efectivamente aquí en la escuela, todos los ingenieros bioquímicos han hecho en diferentes ocasiones análisis de los diferentes compuestos que tiene o nutrimentos que tiene el pulque y se han encontrado una cantidad importante. El problema es que no hay una regulación sanitaria con estas bebidas y pues a veces no resulta no ser muy recomendables dependiendo de quién elabora este pulque, porque pues no está elaborado de acuerdo a los estándares sanitarios que se requieren, ¿no? Y como en otros productos de una explotación más abundante. ¿Vale? Dudas, preguntas, incluso ustedes, yo no sé si aquí en México, porque aquí no lo he visto, solamente lo he visto en Estados Unidos, que lo han exportado allá enlatado, ¿sí? No es tan recomendable porque luego ahí sigue fermentando y esto puede explotar en algún momento. Pero ahí está. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. No, No. profe. Con esto nos quedamos para el examen de lunes. Para el siguiente, a ver seguimiento de carbonos también, como está puesto aquí, marcaje radiactivo para distinguir diferentes fermentaciones y revisaremos las otras 2 fermentaciones no glicolíticas, la fermentación heteroláctica y la de las bifidobacterias o llamada también fosfocetolasa. Entonces, espero poder estar con ustedes en el laboratorio mañana. Le digo, estoy pasando una situación muy, muy complicada. No sé si pueda, pero esperemos que sí, que me permita mi situación estar mañana y en la sección 1. Y si es así, pues nos vemos mañana en sección 1. Y si no, probablemente el lunes todos en el examen. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Vamos a ver cómo les va en el examen, pero así como los oigo, yo los oigo muy tímidos, como que o los agarro dormidos o no sé qué pasa. Pero yo necesito que se pongan más las pilas, que me pregunten más, que me reten. Voy a decir, uy, hasta ni ganas de prepararme a la clase porque pues, ni me preguntan. Bueno, además yo las sigo preparando, no crean un comentario así, pero pues siempre es más padre que estén uno preguntando. ¿Vale? Cuídense mucho, nos vemos, si es posible, mañana a la sección 1. Hasta luego, Gracias, profe. Iván. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídese, Hasta profe, luego. gracias. ¿De qué? Hasta luego. Profesor.